Bienvenidos al podcast AgroLatam Compliance. El día de hoy tenemos a una entrevistada de lujo. Ella es Marcia Díaz, especialista y auditor líder en FSC 22000. Bienvenida, Marcia. ¿Cómo estás, Diana? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar también. Vamos a ver y vamos a comentarles a las personas que nos están oyendo, que principalmente son agroindustrias y en el sector alimenticio en el que nosotros nos encontramos. Y voy a empezar con la pregunta más sencilla. ¿Qué es FSC 22000? Es una certificación internacional de seguridad alimentaria que está reconocida por la GFCI y la cual nos garantiza que los alimentos y bebidas que nosotros vamos a consumir van a ser seguros y no nos van a hacer daño a la salud. Las empresas, ¿por qué deberían implementar FSC 22000? ¿Por qué no otra certificación? Es la que ahorita está dando el boom, es más fácil de integración con respecto de repente a otras normas que están reconocidas por GFCI y porque parte de sus componentes, como conocemos que tiene la ISO 22000 y siendo una ISO que es de más fácil integración por su nivel de alta estructura, es más fácil de implementar. Y también porque tiene la particularidad que parte de sus requisitos adicionales hacen que ese sistema sea más robusto y sea más completo en temas de seguridad alimentaria. Ahora que mencionaste requisitos adicionales, cuéntales un poco. Hay personas aquí que no conocen la FSC 22000, de repente están familiarizados con BRCGS. Cuéntales cómo se estructura la FSC 22000. La FSC 22000 la vamos a ver como si nosotros quisiéramos construir una casa, ¿no? Donde partimos desde la base técnica, los cimientos técnicos que vienen a ser los programas prerequisitos, que de repente otros que no han escuchado mucho los conocen como las famosas buenas prácticas de manufactura. Pero si nosotros lo llevamos a una ISO Technical Standard, para nosotros son los programas prerequisitos, ¿no? Y lo bueno que de este estándar es que aplica para cada tipo de sector. Hay programas prerequisitos para alimentos, programas prerequisitos incluso para la parte de empaques en contacto con alimentos, incluso para caterings, restaurantes afines, etc. Entonces, basándonos en eso, tenemos estos cimientos y luego viene la estructura que es la ISO 22000, que ahorita estamos en la versión 2018, donde te da justamente lo que comentaba, esa alta estructura de las ISOs, ¿no? Que viene con los 10 capítulos y parte de ellos se ha integrado el HACCP. Y luego, para completar, viene la parte de los requisitos adicionales FSC 22000. Y es ahí donde a veces me preguntan, oye, pero ¿por qué esa FSC 22000 la componen 3 normas? Más fácil, de repente me voy a otro estándar que también está reconocido por GFCI y de repente no voy a tener que estar implementando 3. Lo que pasa es que también tiene su historia, ¿no? Porque antes todos conocían a la ISO 22000. Pero cuando quiso ser reconocida por GFCI le dijo no, porque te faltan, no cumples, te faltan algunos prerequisitos. Le dijo, bueno, entonces me asocio con ISO Technical Standard, la ISO 22002-X. Pero entonces GFCI le dijo, no, todavía te falta las partes de cultura, te falta fraude, te falta diseño higiénico, etc. Y entonces es donde ISO 22000 dijo, bueno, ahora voy a hacer FSC 22000, pero con mis 15 requisitos adicionales. Y es donde ya GFCI la aprueba. Que finalmente es un esquema. Es un esquema, así es. Perfecto. Lo que mencionaste, ISO TS 22002-X, coméntales a las personas que nos están viendo cómo cambia ese numerito. Claro, lo que pasa es que a raíz del año pasado, ¿sí? 2025, ahora salió el nuevo esquema que está cambiando, donde tenemos a un programa prerequisito genérico, que nace la ISO 22002-100. Y nace aparte con los programas prerequisitos que nosotros conocíamos como los Technical Standards según el sector que aplicaba. Entonces, a raíz de eso es que esta ISO 22000-X nace con su PPR genérico más el PPR específico del sector, ¿no? Entonces, eso lo hace también más robusto, más de que tenga más integración,
porque van a haber pues PPR genéricos que sí o sí todos los sectores van a tener que cumplir, y para el sector específico van a tener que tener esa parte específica que van a tener que implementar según el sector, y es un buen complemento porque desde ahí nosotros aseguramos que los prerequisitos van a ser prácticamente esas medidas de control robustas que buscamos antes de pues implementar el tema del HACCP. Y las diferencias que se encuentran, por decir, en una empresa de empaque para alimentos de una empresa de alimentos, ¿cómo las vas a hallar dentro del esquema? Las vamos a hallar prácticamente dentro de esos requisitos específicos que tienen las PPRs. Por ejemplo, para una empresa que sea de empaques, ya está la parte de cómo es que tú generas. Por ejemplo, para alimentos, antes solamente hablabas de, por ejemplo, desperdicios, pero eso no te aplicaba en la parte de empaques, ¿no? Entonces ahora en la parte de empaques, la palabra desperdicio ya se involucra en la parte de cómo tu scrap o la merma la estás gestionando. Y ahí es donde nace también cómo se va a alinear a la parte de sostenibilidad, ¿no? Y hay requisitos más específicos que vienen dentro de estos sectores de PPR. Mencionaste que en la ISO 22000 estaba el HACCP. ¿Específicamente en dónde lo encontramos? En el capítulo 8. Está inmerso dentro del capítulo 8 porque ya comienza a pedirte parte de los controles de peligro, todas las partes que te pide dentro de los 12 pasos para que implementes. La diferencia es que dentro de este capítulo 8 sí te va a pedir la categorización de las medidas de control, que es lo que hace la diferencia y que muchas empresas de repente al querer pues migrar a esta ISO 22000 de un sistema HACCP básico, se le llama, a un modelo de ISO 22000 en su capítulo 8, hacen que muchos se confundan en estas categorizaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las categorizaciones? Lo que te pide es que puedas validar estas medidas de control bajo, de repente, pues, que tú puedas evaluar las medidas de control, el tema de las categorizaciones, cómo puedas ver la especificidad de esas medidas de control, y todo eso tú tienes que calcular pues alguna metodología para que puedas ver si dentro de estas medidas de control pasan de repente a ser un PCC o un PPROP, que es lo que también se diferencia para nosotros poder diferenciar. Háblanos justamente de eso, el PPROP. ¿Cuál es la diferencia con PPRO, PPROP y cuándo se utiliza? Sí, en este caso los prerequisitos que ya hemos hablado, que en este caso vienen a ser en un sistema HACCP, cuando tú tienes un análisis de peligros, te salen tus riesgos bajos, ¿no? Entonces, cuando son riesgos bajos, incluso ahora del año pasado, salió la guía como el árbol de decisiones, un modelo de la propia FCC, donde ese modelo te dice, bueno, los que no han llegado a ser ni PCC ni PPROP, los categorizas como los PPRs, los programas prerequisitos, porque fueron entre tu nivel de riesgo, según tu matriz que utilizaste, llegaron a ser riesgos bajos, incluso hasta medianos, pero no pasaron a ser significativos, los peligros significativos. Pero los que pasan ya a ser significativos, sí tienes que utilizar este árbol de decisiones, que me gusta mucho cómo ha diferenciado la guía de FCC para este árbol de decisiones, donde te dice, bueno, llegas hasta la última preguntas condicionales son PCCs, ¿no? Pero los que no llegan a ser PCCs son significativos. Y son significativos, son los que pasan a ser los PPROPs. Ok. Y por ejemplo, danos un ejemplo de una medida de control que es PPROP. Por ejemplo, cuando tienes imanes. Los imanes, tú puedes indicar que tienes medidas de control, la limpieza de los imanes. Paras, ¿no? Limpias esos imanes y es una medida de control para que esos imanes no se saturen. Porque son visualmente, los puedes lavar, limpiar. Pero si tú tienes, por ejemplo, detectores de metales que están en línea, inmediatamente esos detectores te van a arrojar rechazo, ¿no? Y no van a dejar que pase. No vas a tener que esperar un post, a diferencia de un imán, que sí puede ser algo visual, algo que se controle inmediato, a diferencia de estos PCCs. Ok, esa es la diferencia de PPROP con PCCs. Pero si yo quiero diferenciar claramente un PPR de un PPROP, ¿qué tienen de distinto? Distinto es que el PPROP
va a tener que ser algo medible, visual, que puedas pues en ese momento tomar acción para que no llegue a ser un peligro de inocuidad, ¿no? Pero en el caso del PPR, que son los programas prerequisitos, no van a llegar a tener un peligro e inocuidad porque no están categorizados como estos peligros significativos, ¿no? Como por ejemplo medidas de control que son llamados los programas prerequisitos. Pongo de repente una especificación para un servicio de control de plagas que me tiene que funcionar. O pongo de repente algún control de lavado de manos, ¿no? Es básico. Pero si yo voy ya a las medidas de control de un PPRP, ya tendré que poner de repente limpieza de este imán, ¿no? De repente visualmente tengo que controlar un texto por temas de alergenos. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo eso, hay un paso que estoy cerca a tener ese riesgo de un peligro de inocuidad alimentaria. Okay. Y dentro de la ISO 22000, ahí se habla igualito que en todas las ISOs de contexto de la organización. El 4.1, 4.2. ¿Cómo tú les podrías aconsejar a las personas que toda la vida han visto inocuidad y ahora dicen con el FCC tengo que ver temas macro? ¿Cómo es que tienen que empezar a medir o a analizar cuáles son esas cuestiones internas, externas respecto a la inocuidad, pero en macro? Bueno, en macro primero tendrían que tener su metodología, por ejemplo, el FODA. Comienzas a hacer un FODA para ver las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y en base a eso tener una metodología. Por ejemplo, algo muy bueno que en varias empresas he visto, que a partir de ese FODA, todos los que hacen una ponderación, por ejemplo, supongamos que sea un puntaje mayor a 0.2, se me ocurre, son los que pueden ser significativos porque de repente pues están alineados con una lluvia de ideas que tú a la final les ponderas, ¿no? Entonces el siguiente paso de estos que pueden ser significativos según tu análisis FODA, pasas al siguiente paso que en este caso son los alineamientos de objetivos estratégicos. Porque si tú no controlas, no pones alguna medida, objetivos estratégicos, después cómo la empresa lo va a gestionar. Y luego de eso también muchas veces he visto que integran las partes interesadas, porque muchas veces suelen tener documentación, varias documentaciones, y dicen, bueno, voy a tener un documento de partes interesadas donde pueda gestionar solo esta parte y ver las medidas de control, etc. Y por otro lado tienes otro formato de FODA, por otro lado tienes tus objetivos estratégicos. Entonces lo divorcia. Entonces la buena forma es integrarlo y en estos objetivos estratégicos que han quedado significativos de tu análisis FODA, que son una lluvia de ideas, ¿no? Entonces puedas integrar las partes interesadas que le pueden afectar, ¿no? Y si quisiéramos dar ejemplos de cuestiones internas y externas relacionadas a inocuidad, pero que tienen que ver con la parte macro, como por ejemplo una ISO 9000, ¿cuáles serían? Por ejemplo, mucho se analiza en ese contexto, por ejemplo, la parte de cultura, ¿no? Porque muchas empresas en su análisis FODA ven que de repente hay muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque por más de que una empresa pueda implementar la parte de cultura, la cultura está clara que se va adquiriendo con el pasar de los años. Y es más demora para que esa cultura tenga esa madurez que la empresa necesita como parte de sus valores, ¿no? Entonces a ello es que tú le alineas, por ejemplo, las partes interesadas. Y partes interesadas tú vas a tener a los mismos trabajadores, vas a tener incluso a las entidades gubernamentales, que son las que reglamentan para fortalecer la parte de cultura a nivel nacional, ¿no? Y sin ir muy lejos de repente, ¿no? Las entidades regulatorias acá en Perú, que por ejemplo para alimentos sí tienes, por ejemplo, normas y bebidas en cantidad, en vigeza, por ejemplo, pero para la parte de empaques en contacto con alimentos no. Y sin ir muy lejos, Colombia, que es nuestro país vecino, su autoridad competente sí lo regula, hasta empacas, incluso materiales reciclados que pueden llegar a ser contaminantes. Entonces ahí es donde te entran las partes interesadas, tienes autoridades competentes, trabajadores, los mismos accionistas o la alta dirección, incluso que es parte de los accionistas, que son los que brindan los recursos, y es parte de ahí cómo se integran esos objetivos estratégicos para mitigar alguna oportunidad que pues hayas detectado en este análisis de FODA.
Perfecto, muy interesante. Y en la parte de requisitos adicionales, gestión de alérgenos, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo está concatenado la FSC 22000 con la gestión de alérgenos? Interesante en este punto como requisito adicional, porque a raíz, comparación de otros estándares, este requisito adicional te pide como parte, primero, que tengas una lista de alergenos. Te pide que tengas una evaluación de riesgos, justamente para poder evaluar de esos alergenos cuáles podrían ser de consideración crítica. Incluso qué medidas de control vas a aplicar en esos ingredientes que son considerados como alergenos, ¿no? Entonces, pero también te pide que tengas una validación y una verificación, ¿no? Y a veces, muchas veces, esta parte de el tema de la gestión de alergenos en muchas organizaciones a veces suele ser de incumplimiento, porque hay empresas de repente que pueden ser las pyme, que de repente no tienen los medios necesarios para llegar a tener una validación como te pide el requisito adicional. Y otras que de repente que son grandes que dicen, sí, voy a adquirir para mi validación, voy a adquirir mi kits y voy a hacer una validación y esto me va a durar un año para poder sustentar, ¿no? Pero hay otras que dicen, oye, ¿y yo cómo lo puedo hacer, no? ¿Cómo puedo hacer si el requisito adicional me lo pide? Entonces, esa parte para mí me parece interesante, porque justamente en estas prácticas o en estas empresas que son de alimentos, muchas veces pues tienes diferentes líneas que puedan estar juntas, no pueden estar separadas, y es ahí donde se puede generar esa contaminación por temas de alergenos. Pero ese requisito adicional es muy claro, cómo te pide, cómo te dan los puntos para que tú puedas cumplir, y una guía, ¿no? Y el etiquetado precautorio, yo sé que tiene leyes, ¿no? Tiene temas que ahí se enfocan, inclusive el mismo códex te habla también parte del etiquetado, pero ¿cómo se regula con FSC? ¿Tiene que cumplirse las normativas europeas, el códex? ¿Cómo se regula aquí? En FSC sí se regula con el Códex Alimentarios, coge muchas prácticas, códigos de prácticas que tiene el Códex Alimentarios, pero también te da la posibilidad que puedas abrirte a los mercados que tú también quieres exportar, porque incluso considero que el Códex, si bien es cierto, tiene muchos buenos códigos de prácticas, pero sin ir muy lejos, tú revisas la reglamentación de la Unión Europea y es muy completa. Y te dan muchas guías. Incluso cuando hablamos de alergenos, sin ir muy lejos, códigos alimentarios, mientras solamente te reconoce 9 alergenos, en la Unión Europea es mucho más, 14 alergenos, ¿no? Entonces te da esa carta abierta, pero muchas veces las empresas suelen trabajar con el códex alimentario, ¿no? Pero en la parte etiquetado también es importante, porque incluso en requisito adicional hay una parte específica como requisito adicional que te da el etiquetado de la impresión, ¿no? Cómo es que tú controlas esos textos, los textos por temas regulatorios, y ahí es donde entra en la parte de cómo es que tú identificas el tema de la palabra de los alergenos, ¿no? La forma, el color, alérgenos. Contiene alérgenos. Así es. Ok. Y en el tema del etiquetado entonces, o de la identificación de los alérgenos, ¿vale el del Códex y no necesariamente el de la Unión Europea? Pueden valer los dos, porque en una auditoría no es que el auditor te va a decir, porque simplemente te guiaste del Códex Alimentarios y me identificaste 9, no te Por va ejemplo, a poner que no estén los sulfitos. Que no estén los sulfitos sería una no conformidad. Lo que pasa es que también nos guiaríamos por el Códex Alimentarios, que se actualizó en el 2024, donde te dan los alergenos, en este caso, que son los obligatorios, se podría decir, y los otros que no son obligatorios. Tiene una norma que ahorita se me viene a la mente, pero que te hace de que hagas una evaluación de riesgo y que le da la posibilidad a la misma empresa que sustente con esa evaluación de riesgo si en verdad es crítico para que sea un alergeno fundamental. Me acordé la palabra. Así es. Ok. Y ya. Y dentro de la FSC 22000 tienes otros requisitos adicionales, y uno principal son los que tienes las guías orientativas, ¿no? Por ejemplo, el de cultura, el defensa y fraude. Más o menos, háblanos cómo funcionan estas guías. Como tú dijiste, son guías orientativas, pero por ejemplo, me gustó mucho la guía orientativa, por ejemplo, del monitoreo ambiental, que muchas veces las empresas dicen, bueno, me piden dentro de mis requisitos realizar ese monitoreo ambiental, pero a mí se me ocurre como empresa que yo voy a monitorear indicadores patógenos y, si quiero, mis indicadores de higiene, ¿no? Y para mí, de repente, para mi empresa, llamo a un coliforme
un patógeno y para la otra empresa es un indicador de higiene, ¿no? Entonces, lo que hace esta guía orientativa es que te clasifica, te estandariza y te clasifica para ellos qué es un microorganismo patógeno, qué es un indicador de higiene y cuáles son los microorganismos que son por alteración, por vida útil. Y eso, por ejemplo, a mí me parece una guía muy orientativa porque incluso también te habla de las zonificaciones, ¿no? Entonces, justamente estas guías sirven para orientar y, como dice su propio nombre, ¿no? Técnicos, temas técnicos que te orientan para que tú puedas implementar. Y con respecto a defensa y fraude alimentaria, ¿cuáles son las metodologías que te exiges seguir o que por ahí podríamos seguir para el FSC? Bueno, lo bueno de FSC 22000 es que en sus requisitos adicionales ya te habla de que tengas alguna metodología reconocida, ¿no? Ya sea pues cuando te habla de la PAS 96, la Carver-Chop, FDA, ¿no? Incluso para fraude que sea reconocido por GFCI, ¿no? Entonces te da una pauta y ya no te deja la ventana abierta de que una empresa pues puede inventar su propia metodología, porque antes de eso sí veíamos mucho que un auditor iba, claro, hasta el HACCP, ¿no? Y te decían, oye, ¿cuál es tu metodología? Ah, es que mi matriz es de 5x5. ¿Y esa matriz de 5x5 dónde la sacaste? Ah, es que Google me lo dio, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de estos requisitos de FSC, ¿no? Y las guías lo que hacen es prácticamente darte lineamientos, ¿no? Mira, para que tú implementes, o sea, muy aparte de las metodologías que te dice que utilizas las reconocidas que he mencionado, lo que te hace es decirte, bueno, primero tienes que tener el equipo multidisciplinario, que esté incluido estas áreas, estos procesos, ¿no? Luego realizar el tema de las vulnerabilidades, etcétera. Medidas de control. Entonces te dan esas pautas, los pasos a seguir para que tú puedas seguir en orden y poder tener tu análisis de, en este caso, de fraude, de defensa alimentaria, ¿no? Planes. Y con respecto a otros requisitos que no has visto en otras certificaciones, como por ejemplo la BRCGS, ¿qué sí tiene FSC 22000 que estos no tienen? Que sí tiene, por ejemplo, algo que me gusta mucho de FSC 22000, por ejemplo, las pautas que te da para un diseño higiénico de los equipos, ¿no? Por ejemplo, aquí sí te dice, ¿no? Desde un desarrollo, cómo es que tendrías que tener esa documentación, ¿no? Parte de ello es que nacen, por ejemplo, las especificaciones de los equipos, que tengan que tener ese diseño higiénico, fácil, desmontable, fácil limpieza, el material incluso, ¿no? Cómo debería ser, que sea compatible con los agentes de limpieza que vas a usar, etcétera. Pero te dan esas pautas, ¿no? A diferencia de las otras que de repente te las dan, pero son muy genéricas. ¿Hay guía orientativa también? De diseño higiénico, sí hay una guía orientativa. Hay una guía orientativa, hay que salió del árbol de decisiones, que salió del monitoreo ambiental, de control de calidad, y también que salió de la parte de cultura, esas guías orientativas. Así es. Sí, y en toda la experiencia que tú has tenido con FSC, ¿cuáles son las no conformidades o hallazgos que has visto más repetitivas? Más repetitivas, por ejemplo, en control de plagas. Control de plagas porque normalmente las empresas se enfocan a que su sistema de control de plagas sea muy reactivo y esto debería ser preventivo, ¿no? Muchas veces contratan a estos servicios terceros que les hacen los informes, les dan las tendencias y las empresas se olvidan de analizar las tendencias, ¿no? Entonces esas tendencias te dicen algo, ¿no? Por ejemplo, en varias empresas he visto que, por ejemplo, pues tienes las trampas de luz, algunas le tienen adentro, ¿no? Y cuando un auditor va y les dice, oye, ¿y por qué tienes trampas de luz adentro de tu planta? Y tienes afuera, ¿no? Y otras dicen, no, pero adentro es justamente para mitigar o asegurar de que no, las moscas no se van a entrar en mi producto, ¿no? Entonces tú te haces la pregunta y dices, pero entonces no has analizado tu perímetro externo que de verdad esté funcionando, porque desde ahí parte el tema de cómo analizas, cómo monitoreas y cómo ves la erradicación y cómo ves esa eficacia de tu sistema de control de plagas. Y las empresas no se echan a ver, lo dejan al servicio tercero que haga todo y no se echan a ver la data
la data histórica, las tendencias gráficas para ver si en esos puntos hubo incremento, ¿no? Y a veces confunden el tema de los conceptos. Tengo mi trampa de luz adentro para minimizar el ingreso de moscas, pero en realidad si es que yo como auditor voy y que ya le he hecho que bajen unas láminas donde estaban adheridas las moscas y encuentro 50, 100 moscas, quiere decir que mi barrera no funciona, ¿no? Entonces a veces me dicen, no, pero es que esa es la razón de ser de las trampas de luz, pero hay una idea equivocada, porque en todo caso si van a tener trampas de luz adentro, la razón de ser es que haya cero ausencia. ¿No? ¿Qué otras no conformidades? Otras no conformidades que también he visto, por ejemplo, en el tema de infraestructura, que es parte de los problemas de requisitos, porque muchas veces las empresas no invierten en las infraestructuras, en hermetizar las plantas, y eso también termina muchas veces afectando. Se pueden comenzar siendo menores, pero si no las tratas, no inviertes, se pueden convertir en mayores, ¿no? Y otro también que he visto es el tema de almacenamiento y transporte, porque hay muchas empresas que no tienen un sistema de ERP, ¿no? Donde puedan tener un control de inventarios y muchas veces lo hacen manual. Pero ahí es donde las manualidades, en el tema de rutina, se pierden y comienzan a salir el descontrol en el FEFO y el FIFO, ¿no? Y eso muchas veces en las plantas de alimentos termina afectando la frescura de los insumos y la materia prima que tú utilizas. Ok. Y dentro de la FSC, todo lo que hayas visto como buenas prácticas de las empresas para de repente que algunas empresas que recién están iniciando digan, yo también podría implementarlo en la empresa. Buenas prácticas, por ejemplo, volvamos al tema del almacenamiento. Por ejemplo, en algo más repetitivo que te comentaba, en el tema del FEFO y FIFO. Si yo me voy al FEFO, por ejemplo, temas de Pocayoke, ¿no? Establecen colores a los meses, ¿no? Por ejemplo, a enero le ponen un color amarillo. Entonces, toda la materia prima que reciben le ponen una etiqueta amarilla y la zonifican. Febrero, otro color. De tal forma que ayuda al operador que va a despachar identificarlo rápidamente. Que tiene que acabarse primero lo de amarillo, para que no quede nada de enero. Y eso les ayuda a su rotación para las empresas que de repente no tienen un sistema ERP que les pueda ayudar en ese control de rotación, ¿no? Y eso ayuda mucho en la práctica. A mí me ha parecido muy bueno, ¿no? Otra parte también que me ha parecido muy bueno es cuando, por ejemplo, analizan en las áreas de aseguramiento de la calidad. Muchas veces todos tienen sus planes de calidad. Y cuando tú ves un plan de calidad y ahora que pues requisito adicional control de calidad en FSC, te muestran el plan de calidad y te dicen, bueno, todas estas variables voy a analizar, lo voy a hacer diario, tal. Y a veces en su rutina se pierden y no cumplen. Entonces, una muy buena práctica que he visto que hacen una evaluación de riesgos para ver la criticidad de esos parámetros que van a evaluar. ¿En el plan de calidad? En el plan de calidad. Okay. No, en el plan de calidad lo llevan a una evaluación de riesgo. Para todas las características que analizan, esas variables le determinan un nivel de criticidad. Y ese nivel de criticidad es donde determinan las frecuencias que van a medir. Entonces es algo muy bueno para que las áreas de calidad no se estén llenando de que todas las variables los hacen diarios, cada hora, cada 2 horas. Claro. ¿Y la FSC también se tiene que hacer la auditoría a los proveedores? Es decir, también a las empresas a las que le compro de repente los insumos, los aditivos, ¿qué le tengo que auditar a ellos directamente? Bueno, empezando, la FSC inclusive en los programas prerequisitos te hablan de la selección y evaluación de proveedores, ¿no? Y también en el requisito adicional, como la parte de ese requisito que es de compras y servicios, materiales, ¿no? Entonces esos dos, a pesar de que estén en diferentes normas, pero dentro del FSC se alinean. Parte del esquema. Parte del esquema. Entonces lo que nosotros primero tenemos que buscar es que se evalúe tanto a los proveedores como a los de servicios, ¿no? Se tenga una metodología para poder determinar que estos proveedores pueden ser críticos por temas de inocuidad. Y luego de ellos sí tenemos que, punto número 1, tener una selección, ¿no? ¿Qué requisitos, qué documentos voy a pedir a este proveedor, ¿no? Y ahí es donde entran requisitos regulatorios, cartas, declaraciones de conformidad, ¿no? O análisis que nosotros requiramos anualmente o cada 2 años para cumplir el tema regulatorio, ¿no?
Pero también junto a este requisito adicional, también nos pide de que, por ejemplo, si es que yo voy a tener un proveedor de servicio, ¿sí? Por ejemplo, mando a hacer un análisis de microbiológico, ¿no? No puedo mandar a hacer a cualquiera. Tiene que ser un proveedor que tenga acreditado. Ley 7025, pero en el Perú también está acreditado por la INACAL, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, que me gusta mucho cómo se ha alineado esta parte, incluso para los proveedores de calibración de equipos, ¿no? Entonces, que tengan que tener estas autorizaciones competentes. Y en el tema de plan de cultura, porque hay varias empresas que actualmente están implementándolo o fortaleciéndolo y están que corren con sus embajadores de la inocuidad y con los temas que tienen que implementar. ¿Qué consejo les darías o cuál es la estructura idónea para poder sustentar o evidenciar ese punto? En realidad, metodologías hay diversas. Incluso FSC en la guía te recomienda cuáles podrían ser los pasos o los elementos que podría llevar ese plan de cultura, ¿no? Pero yo creo que lo más fundamental y cómo deberíamos iniciar es a través de una medición de una encuesta como punto de partida para saber cómo está el clima, ¿no? Así como de las empresas cuando miden el clima organizacional, igual es para cultura, ¿no? Entonces, tener una metodología de evaluación, ¿no? Muchas veces se utilizan, por ejemplo, de la Safe Culture o también de GFCI, se basan porque también GFCI tiene sus guías, ¿no? Defines una metodología, haces la encuesta y en base a esa encuesta es que tú priorizas cuáles son los que vas a priorizar en tu plan de cultura. Pero eso no va ahí, no solamente queda ahí. Aquí también tiene que participar la alta dirección. Porque si la alta dirección no participa, no da el ejemplo, entonces todo el sistema, donde considero que la parte de cultura es fundamental por el liderazgo y el recurso que se puede invertir, entonces pues todo queda en papel, ¿no? Entonces, si tenemos la participación de la alta dirección y junto con el equipo de inocuidad, que es multidisciplinario, entonces yo creo de que este plan de cultura, ¿no? Que se pueda fortalecer, va a poder madurar en el tiempo. Porque normalmente a veces siempre la parte de implementación de cultura se implementa en documento, pero siempre lo termina ejecutando, sacando a flote una sola área, ya sea calidad, ya sea sistemas de gestión, y eso no debería ser. Incluso el tema de cultura debería ir más allá de convertir o tener operadores que alcen la mano y digan, esta persona no entra porque no se lavó las manos. Es ahí cuando veo que la cultura está madurando. Excelente. ¿Y también recomendarías que otras áreas, como por ejemplo recursos humanos, pudieran liderar esta parte? Así es. Yo creo que recursos humanos también es una pieza clave, junto con, de repente, el líder del equipo de inocuidad, porque todo es un equipo de trabajo, ¿no? Recursos humanos va a tener su parte que va a hacer, ¿no? Viendo que las capacitaciones, las campañas, el tema de comunicación corporativa, cómo se llegue ese mensaje, ¿no? Porque de repente yo como parte del equipo multidisciplinario digo, vamos a tener una campaña de lavado de manos, ¿no? Y comienzan a sacar un afiche, ¿no? O bastante texto. Pero ahí es donde entra el área de recursos humanos, donde dicen, no, un momentito, nosotros queremos que ese afiche no salga con tanto texto, porque queremos temas visuales, temas lúdicos. Entonces es ahí donde entran las partes de diferentes áreas y sale buenos mensajes. No, como también en algunas organizaciones dicen, ¿no? Aquí están personas de bienestar social, personas que estudian mucho el comportamiento, psicólogos, entonces también como que harían un buen complemento dentro del plan de correcto. Excelente. ¿Y cuál es el mayor desafío que se encuentra una organización cuando recién quiere implementar FSC? Bueno, yo creería que en este caso es el cambio, ¿no? El cambio que se puede dar. Porque no solamente va a ser un tema documental, sino documentar la parte del proceso real. Porque muchas veces te dicen, necesito certificar en 3 meses. Y de repente pues comienzan a diseñar sus procedimientos y sorpresa que cuando bajas al mismo piso esos procedimientos no son reales con lo que se ha documentado. Entonces yo creo de que
La mejor práctica es primero comenzar a documentar con esas prácticas reales, ¿no? Capacitar al personal, pero tener esas capacitaciones continuas y lúdicas, porque muchas veces también abordamos capacitaciones por simplemente tener un registro, pero el personal no termina entendiendo, ¿no? Pero también yo creo de que es bueno también esa implementación con ahora el boom que es la digitalización, ¿no? Para que no sea muy tedioso al momento de mantener en el pasar de los años la certificación. Y para una empresa que es de alimentos, manufactura de alimentos, y tiene ya la ISO 9001 y está recién abriéndose hacia una FSC 22000, ¿cuál sería la secuencia lógica o la más sencilla de poder implementar? ¿Empezaríamos con la ISO TS, luego modularíamos la ISO 9 o la ISO 22 y luego requisitos adicionales? ¿O es que hay un paralelo? ¿Cómo sería? No, yo creo que como mencioné al inicio, la estructura, si bien es cierto, todo nace, como mencioné, una casa cuando vas a construir con los cimientos, a pesar de que ese es el orden, debería seguir ese orden. ¿Por qué? Porque si tú primero no implementas la ISO TS, el juego ahora que va a ser la 22002-100 con la 22002-X, entonces no vas a tener una buena base, ¿no? Y es lo primero que debería tener una organización, que son las buenas prácticas, como todos le llamamos, ¿no? Porque es donde vamos a garantizar que la empresa cumpla lo básico necesario. Y recién, después de tener estos programas prerequisitos bien implementados, vamos a poder implementar la ISO 22000, y la cual va a ser más fácil porque si la empresa tiene, por ejemplo, como mencionaste, una ISO 9000, la diferencia es que pues una se basa en calidad y la otra en inocuidad, pero la estructura de los 10 capítulos son similares. Claro que la diferencia muy fuerte está en el capítulo 8, ¿no? Donde tienes la parte de HACCP, tienes el tema de trazabilidad, ¿no? Procedimientos o simulacros de emergencia, que hacen la diferencia a esta ISO 22. Pero la integración va a ser mucho más rápida, porque ya tienes una base, tienes un control documentario, tienes una información documentada, cómo seguir implementando esos requisitos. Y la validación y la verificación, ¿en qué parte de la FSC 22000 encuentras estos puntos? Porque, por ejemplo, con el HACCP ya lo tenemos en validación y verificación hasta de los PPRs. En toda la cadena o en todo el esquema, ¿en dónde lo encuentras? Está dentro de la ISO 22000, 2018, en el capítulo 8, ¿no? Donde te piden pues que sí tengas esa verificación y validación. Validación por los límites críticos, pero también hablábamos de las medidas de categorización que te pide justamente en esta ISO 22000, ¿no? Ok, solamente está en el capítulo 8. No hay, por ejemplo, la parte que mencionaste del control ambiental. Ahí también hay una validación. Claro, hay una validación en la gestión de alergenos. También te piden una validación, ¿no? Como parte de los programas prerequisitos te piden una monitorización y verificación de estos programas de limpieza, ¿no? Pero en las partes donde sí te piden la validación, eso es lo que decía, alergenos, y en la parte de la matriz de análisis de riesgos, ¿no? Por las medidas de control. Si tuvieses que darle un consejo a estas empresas, ya sea que son empresas grandes, es decir, que ya tienen años en el mercado y que recién van a entrar a una FSC 22000, o ya sea que son empresas o packings que recién salen, pero quieren implementar FSC 22000 porque sus clientes se lo exigen, ¿qué recomendación les darías? Bueno, que en este caso comiencen implementando, pero más que implementar primero en temas documentarios, comiencen a concientizar al personal, ¿no? Porque por más que yo quiera, como comentábamos, quiera documentar y las personas no van a tener esa concientización de cumplir estos procedimientos, pues ese papel no va a soportar, ¿no? Entonces yo creo que se podría comenzar capacitando, ¿no? Generando esa cultura. Y eso va a hacer que la empresa que quiera certificar pueda lograr, pues en un corto tiempo, poder esa certificación de FSC 22000. Y la otra parte también creería que es trabajar sus no conformidades que han podido detectar en su sistema básico, porque muchas veces no gestionan sus solicitudes de acciones correctivas y estas se vuelven a repetir en el tiempo, no las gestionan. Entonces, si tú no tienes un sistema que puedas evaluar
ante las fallas, como dicen, no tienes un sistema que pueda ver esta parte del capítulo de mejora continua y no tienes esa madurez y no has iniciado la parte de cultura, entonces no vas a poder pues implementar y certificar todos estos tres, este sistema grande que está compuesto de esas tres normas, ¿no? Uh-huh. Como última pregunta, Marcia, ya antes de terminar, ¿cuál es el principal tip que les darías a los jefes de certificaciones, así como tú en algún momento también lo has vivido cuando recién iniciaste en este mundo de las certificaciones, para poder solventar y poder hacer sólida el área de certificaciones de cara a una certificación de inocuidad, como es FSC? Hacer participar a todo su equipo de inocuidad. Cuando hablamos de equipo de inocuidad, es un equipo multidisciplinario que está formado por diferentes líderes de cada proceso, ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos los líderes de esta certificación es trabajar solos, amanecerse solos, hacer sus procedimientos, hasta incluso amanecerse poniendo los registros. Y creo que eso no debería ser, ¿no? Entonces, si acostumbramos a trabajar en equipo y que esta persona sea la que le diga, mira, estas son tus actividades, estas son tus tareas que tienes que hacer, delegar, esa es la palabra, creo. Delegar, si sabe delegar, yo creo que el sistema va a funcionar y van a poder pues encaminar este sistema. Muchas gracias, Marcia, muchas gracias también por estar acá, por haber compartido tus conocimientos, la verdad muy enriquecedora todo lo que nos ha compartido dentro de este mundo de lo que es las certificaciones y la agroindustria. Hay también bastante tema que tenemos que profundizar, que tenemos que también estudiar de lleno desde adentro de las organizaciones y por supuesto fortaleciendo también la cultura y las áreas para que puedan tener una mentalidad más holística, más global referente a las certificaciones. Gracias por haber estado hasta este momento. Bienvenidos también a este episodio nuevo de AgroLatam Compliance. Para poder conocer más de los cursos que brindamos en MID Academy, por favor pasen a la descripción de este video. Ahí también podrán descargar una información acerca de una guía orientativa de la FSC 22000 que ustedes puedan realizar sus propios diagnósticos.